Un dictador indonesio llegó a acumular, según cálculos internacionales, hasta 35.000 millones de dólares, mientras su país figuraba entre los más pobres de Asia. Un presidente africano guardaba literalmente maletas de dinero en efectivo debajo de su propia cama mientras ejecutaba a la mayoría de intelectuales de su nación. Y una expresidenta latinoamericana tiene hoy una condena firme de la Corte Suprema de su país por administración fraudulenta del Estado. No son acusaciones sueltas de redes sociales, son casos documentados por organismos internacionales, investigaciones periodísticas y, en varios casos, sentencias judiciales firmes. Vamos a repasar 14 líderes que convirtieron el poder del Estado en su fuente personal de enriquecimiento, con las cifras y las fuentes detrás de cada caso. Suscríbete y activa la campana porque los casos que vienen a continuación son cada vez más escandalosos. Número 1. Ferdinand Marcos, Filipinas. Ferdinand Marcos gobernó Filipinas entre 1965 y 1986. Los últimos años bajo un régimen de ley marcial que le permitió gobernar prácticamente sin ningún control institucional. Según el informe de Transparency International de 2004, que analizó los casos de corrupción política más graves de las 2 décadas anteriores, Marcos y su entorno habrían desviado entre 5.000 y 10.000 millones de dólares del tesoro público filipino hacia cuentas y propiedades en el extranjero, principalmente en Suiza y Estados Unidos. Mientras tanto, el país se mantenía entre los más pobres del sudeste asiático, con una renta per cápita de apenas unos $900 anuales durante buena parte de su gobierno, a pesar de que Filipinas había sido una de las economías más prometedoras de la región tras la Segunda Guerra Mundial. Su esposa, Imelda Marcos, se convirtió en símbolo mundial de ese contraste al descubrirse, tras la caída del régimen, una colección de más de 3.000 pares de zapatos en el Palacio Presidencial, además de joyas, obras de arte y propiedades de lujo repartidas entre Nueva York, Roma y Hawái. Los intentos de recuperar el dinero desviado se vieron frenados durante años por el estricto secreto bancario suizo, que exigía pruebas judiciales muy específicas antes de autorizar la devolución de los fondos, aunque parte de esos fondos fue finalmente repatriada a Filipinas en las décadas siguientes gracias a comisiones especiales creadas por los sucesivos gobiernos filipinos. La familia Marcos, lejos de desaparecer de la política, regresó al poder años después. El hijo del dictador, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., fue electo presidente de Filipinas en 2022, en un giro que muchos analistas atribuyeron en parte a campañas de desinformación que buscaron reescribir la memoria histórica sobre los años de dictadura de su padre. Número 2. Mobutu Sese Seko, Zaire, Congo. Mobutu Sese Seko gobernó Zaire, actual República Democrática del Congo, entre 1965 y 1967, tras hacerse con el poder mediante un golpe de Estado. Según el mismo informe de Transparency International, acumuló una fortuna personal estimada en unos 5.000 millones de dólares, obtenida principalmente del control directo que ejercía sobre la riqueza minera del país, en especial el cobre y los diamantes, cuyos ingresos desviaba hacia empresas y cuentas de su entorno familiar. Con ese dinero, Mobutu adquirió numerosas propiedades de lujo en Europa, entre ellas mansiones en Bélgica, Francia y Suiza, mientras la mayor parte de la población de Zaire vivía en condiciones de pobreza extrema y el país acumulaba una deuda extrema que sus habitantes seguirían pagando durante décadas después de su caída. Fue depuesto en 1997 en medio de la Primera Guerra del Congo y murió meses después en el exilio en Marruecos, sin haber sido nunca juzgado formalmente por los cargos de corrupción que se le atribuían. Número 3. Sani Abacha, Nigeria. Sani Abacha gobernó Nigeria como dictador militar entre 1993 y 1998, un periodo relativamente breve, pero considerado uno de los más brutales y corruptos de la historia reciente del país. Investigaciones de las autoridades suizas y nigerianas posteriores a su muerte calcularon que Abacha y su círculo cercano desviaron entre 2.000 y 5.000 millones de dólares de los ingresos petroleros y del Banco Central de Nigeria, utilizando una compleja red de cuentas bancarias en el extranjero para ocultar el dinero. Su gobierno también fue señalado internacionalmente por graves violaciones a los derechos humanos, incluida la ejecución en 1995 del activista ambiental y escritor Ken Saro-Wiwa, un caso que generó una fuerte condena diplomática mundial contra su régimen.
Abacha murió repentinamente en 1998 mientras aún ocupaba el poder, y en los años siguientes distintos gobiernos nigerianos lograron recuperar varios cientos de millones de dólares de las cuentas suizas y británicas, donde su familia había ocultado parte de esa fortuna. Número 4. Saddam Hussein, Irak. Saddam Hussein gobernó Irak entre 1979 y 2003, año en que fue derrocado tras la invasión liderada por Estados Unidos. Durante las últimas semanas antes de la caída de su régimen, investigaciones periodísticas y bancarias documentaron que Saddam y su hijo Qusay ordenaron la retirada de sumas multimillonarias en efectivo del Banco Central iraquí, dinero que se utilizó en parte para financiar la resistencia armada posterior y en parte terminó en manos de familiares y allegados del régimen. Más allá de este episodio final, distintas investigaciones internacionales, incluido el llamado Programa Petróleo por Alimentos de Naciones Unidas, revelaron un entramado de comisiones ilegales y sobornos vinculados a la venta de petróleo iraquí durante el período de sanciones de los años 90, que sirvió para financiar tanto el aparato represivo del régimen como el enriquecimiento personal de su círculo íntimo. Saddam fue capturado en diciembre de 2003, juzgado por un tribunal iraquí por crímenes relacionados principalmente con la represión de la población chiita y kurda, y ejecutado en 2006. Número 5. Suharto, Indonesia. Suharto gobernó Indonesia durante 32 años, entre 1967 y 1998, y encabeza de forma consistente los listados internacionales de corrupción política más graves de la historia reciente. Según el informe de Transparency International de 2004, se le atribuye haber desviado entre 15.000 y 35.000 millones de dólares a lo largo de su mandato, principalmente a través del control que ejercía su familia sobre monopolios estatales en sectores como el petróleo, la madera y las telecomunicaciones. Ese entramado de fundaciones y empresas familiares, entre ellas varias supuestamente dedicadas a fines benéficos y educativos, permitió canalizar fondos públicos hacia negocios privados controlados por sus 6 hijos y numerosos allegados, en un sistema que los propios investigadores indonesios describieron como una de las redes de cleptocracia más sofisticadas jamás documentadas, con participación en sectores tan diversos como la aviación, las autopistas de peaje, las telecomunicaciones y la industria automotriz. Tras su caída en 1998, en medio de la crisis financiera asiática y masivas protestas populares conocidas como el movimiento Reformasi, la justicia indonesia intentó juzgarlo por corrupción en varias ocasiones, pero los tribunales determinaron reiteradamente que su estado de salud, tras sufrir varios derrames cerebrales, le impedía enfrentar un juicio en condiciones adecuadas, por lo que murió en enero de 2008, sin haber sido condenado formalmente por ninguno de los cargos de corrupción que se le atribuían. Su hija, Siti Hardiyanti Rukmana, y otros miembros de la familia sí enfrentaron después procesos judiciales separados por parte de la fortuna acumulada durante el régimen. Número 6. Jean-Claude Baby Doc Duvalier, Haití. Jean-Claude Duvalier heredó la presidencia vitalicia de Haití de su padre, François Duvalier, en 1971, cuando tenía apenas 19 años, y gobernó el país hasta ser derrocado en 1986. Durante ese periodo, investigaciones posteriores documentaron que Duvalier y su entorno desviaron cientos de millones de dólares provenientes tanto de la ayuda internacional destinada a Haití, uno de los países más pobres del hemisferio occidental, como de impuestos estatales, canalizándolos hacia cuentas bancarias personales en Suiza. Tras su caída, Duvalier vivió exiliado en Francia durante casi 25 años y en 2011 sorprendió al regresar voluntariamente a Haití, donde enfrentó cargos por corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno, aunque el proceso judicial nunca llegó a una sentencia firme antes de su muerte en 2014. Parte de los fondos que había depositado en bancos suizos fueron finalmente devueltos al Estado haitiano años después de su caída, tras un largo proceso legal internacional. Número 7. Alberto Fujimori, Perú. Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000, un periodo marcado por su enfrentamiento exitoso contra la guerrilla de Sendero Luminoso, pero también por un entramado de corrupción sistemática orquestado junto a su principal asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Investigaciones judiciales peruanas posteriores documentaron el pago de sobornos millonarios a congresistas, jueces, empresarios de medios de comunicación y militares, financiados con fondos públicos desviados a través de los servicios de inteligencia del Estado, en un esquema que salió a la luz pública gracias a los llamados Vladivideos, grabaciones caseras de las propias reuniones de soborno. Fujimori fue extraditado desde Chile en 2007 tras un largo proceso de 2 años en tribunales chilenos que finalmente autorizaron su entrega a la justicia peruana y condenado en 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad relacionados con matanzas cometidas por escuadrones militares durante su gobierno. En particular, los casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta, además de enfrentar condenas adicionales por corrupción, peculado y abuso de autoridad vinculadas al esquema de sobornos de Montesinos, incluido el pago de millones de dólares a congresistas para asegurar mayorías legislativas favorables a su gobierno. Recibió un indulto humanitario en 2017, otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, en medio de fuertes sospechas de que ese indulto respondió a un pacto político para evitar su propia destitución, indulto que fue revocado poco después por la justicia peruana tras las protestas y la presión de organizaciones de derechos humanos obligándolo a regresar a prisión. Finalmente recibió un nuevo indulto en 2023 por motivos de salud, avalado por el Tribunal Constitucional peruano en una decisión muy criticada por organismos internacionales de derechos humanos antes de fallecer en septiembre de 2024 a causa de un cáncer que padecía desde hacía años. Número 8. Nicolae Ceausescu, Rumanía. Nicolae Ceausescu gobernó Rumanía con mano de hierro entre 1965 y 1989, imponiendo un culto a la personalidad y un control absoluto sobre la economía del país bajo el régimen comunista. Mientras exportaba buena parte de la producción agrícola e industrial rumana para pagar la deuda externa del país, sometió a la población a un severo racionamiento de alimentos, calefacción y electricidad durante los últimos años de su gobierno en pleno invierno europeo. Al mismo tiempo, financió la construcción del Palacio del Parlamento en Bucarest, considerado hasta hoy el edificio administrativo más grande y pesado del mundo, además de mantener un estilo de vida personal marcado por el lujo y la ostentación tanto para él como para su esposa, Elena Ceausescu. Ambos fueron derrocados durante la Revolución Rumana de diciembre de 1989, juzgados de forma sumarísima por un tribunal militar y ejecutados por fusilamiento apenas unas horas después de su captura, en uno de los desenlaces más abruptos de toda la caída del comunismo en Europa del Este. Número 9. Benito Mussolini, Italia. Benito Mussolini gobernó Italia como líder fascista entre 1922 y 1943, y aunque su imagen pública se construyó en torno a la austeridad y el nacionalismo, investigaciones históricas posteriores documentaron la existencia de fondos reservados del Estado italiano que Mussolini utilizaba de forma discrecional, sin ningún control parlamentario, tanto para financiar operaciones de propaganda y espionaje, como para sostener un patrimonio personal y familiar que incluía propiedades y depósitos ocultos. Mientras tanto, arrastró a Italia a una serie de aventuras militares en África y los Balcanes que agotaron los recursos del país, y finalmente a la Segunda Guerra Mundial junto a la Alemania nazi, un conflicto que terminó devastando la economía italiana y costando la vida a cientos de miles de sus ciudadanos. Fue depuesto en 1943, capturado por partisanos italianos en 1945 mientras intentaba huir hacia Suiza y ejecutado junto a su amante, Clara Petacci, cerca del lago de Como. Número 10. Francisco Macías Nguema, Guinea Ecuatorial. Francisco Macías Nguema fue el primer presidente de Guinea Ecuatorial tras su independencia de España en 1968 y gobernó el país hasta 1979 bajo un régimen considerado uno de los más brutales y erráticos de la historia africana reciente. Testigos y documentos posteriores a su caída relataron que Macías Nguema guardaba literalmente maletas repletas de billetes bajo su propia cama y en distintos escondites de su residencia, en lugar de depositar los ingresos del Estado, principalmente provenientes del cacao, en el sistema bancario nacional. Su gobierno se caracterizó además por una represión extrema contra cualquier forma de disidencia real o imaginaria, que incluyó el exilio, encarcelamiento o ejecución de una proporción enorme de la reducida clase profesional e intelectual del país, dejando a Guinea Ecuatorial prácticamente sin médicos, abogados ni administradores capacitados al final de su mandato. Fue derrocado en 1979 por su propio sobrino, Teodoro Obiang,
quien lo sometió a juicio y lo hizo ejecutar ese mismo año. Número 11. Robert Mugabe, Zimbabue. Robert Mugabe lideró Zimbabue desde su independencia en 1980 hasta ser depuesto por un golpe militar en 2017, gobernando primero como primer ministro y después como presidente durante casi 4 décadas. Su gestión económica, en particular la reforma agraria de expropiación de granjas de propietarios blancos a partir del año 2000, contribuyó de forma directa a una de las hiperinflaciones más extremas jamás registradas en la historia económica mundial, que llegó a obligar al Banco Central del país a emitir billetes de $100 billones zimbabuenses. Mientras la economía del país colapsaba y buena parte de la población enfrentaba escasez de alimentos y medicinas, con una expectativa de vida que llegó a desplomarse a niveles entre los más bajos del mundo, Mugabe, y especialmente su esposa Grace Mugabe, apodada por la prensa local Gucci Grace, por su gusto declarado por las marcas de lujo, fueron señalados repetidamente por medios internacionales por viajes de compras en ciudades europeas y asiáticas que en ocasiones superaban decenas de miles de dólares en una sola visita, además de la acumulación de propiedades, granjas y negocios vinculados a su entorno familiar dentro del propio Zimbabue. Fue depuesto en noviembre de 2017 tras perder el respaldo de su propio partido, el ZANU-PF, y del ejército, en un episodio que las Fuerzas Armadas insistieron en no calificar oficialmente como golpe de Estado para evitar sanciones internacionales automáticas, y murió en 2019 en un hospital de Singapur, donde había viajado con frecuencia para recibir tratamiento médico, mientras en su propio país el sistema de salud pública se encontraba prácticamente colapsado por la falta de inversión estatal. Número 12. Idi Amin Dada, Uganda. Idi Amin gobernó Uganda entre 1971 y 1979 tras hacerse con el poder mediante un golpe de Estado en uno de los regímenes más violentos e imprevisibles de la historia africana del siglo XX. Distintas investigaciones posteriores documentaron que Amin utilizó el Banco de Uganda prácticamente como una caja personal, ordenando la emisión y disposición de fondos públicos sin ningún control institucional para financiar tanto su propio estilo de vida excéntrico como el mantenimiento de un aparato militar y policial responsable de la desaparición y ejecución de un número de opositores que distintas estimaciones sitúan entre 100.000 y 300.000 personas. Su gobierno también incluyó la expulsión masiva en 1972 de la comunidad de origen indio y pakistaní de Uganda, cuyos negocios y propiedades fueron confiscados y repartidos entre allegados al régimen, agravando aún más el colapso económico del país. Fue derrocado en 1979 tras una guerra con la vecina Tanzania y vivió el resto de su vida exiliado en Arabia Saudita, donde murió en 2003 sin haber enfrentado nunca un juicio por crímenes de su gobierno. Número 13. Hugo Chávez, Venezuela. Hugo Chávez gobernó Venezuela entre 1999 y su muerte en 2013, un periodo en el que impulsó una reforma institucional profunda del país bajo la llamada Revolución Bolivariana, financiada en gran medida por los ingresos petroleros durante los años de precios más altos del crudo. Investigaciones periodísticas y judiciales, tanto venezolanas como de otros países, documentaron la creación de fondos paralelos como el Fondo de Desarrollo Nacional, gestionados con escaso control institucional y auditorías limitadas, a través de los cuales se canalizaron miles de millones de dólares en contratos y transferencias hacia empresas y funcionarios vinculados al gobierno. Casos judicializados posteriormente en tribunales de Estados Unidos y otros países, como los vinculados a la petrolera estatal PDVSA, revelaron esquemas de sobrevaloración de contratos, pagos de comisiones ilegales a funcionarios y triangulación de divisas a través del sistema de control cambiario implementado durante su gobierno, que se remontan en varios casos a los años del propio gobierno de Chávez, aunque buena parte de las condenas judiciales por estos casos específicos, incluidas decenas de sentencias en cortes federales estadounidenses contra exfuncionarios y empresarios vinculados a PDVSA, se concretaron ya durante el gobierno de su sucesor Nicolás Maduro. La combinación de un estricto control de divisas, controles de precios y una notable falta de transparencia en el manejo de los ingresos petroleros durante los años de mayor bonanza del crudo, entre 2004 y 2014, dejó, según numerosos economistas y organismos internacionales, un terreno fértil para la corrupción que se profundizó de forma considerable en los años posteriores a la muerte de Chávez, en paralelo al colapso económico y la crisis migratoria que enfrentaría después Venezuela. Número 14. Néstor y Cristina Kirchner, Argentina. Néstor Kirchner gobernó Argentina entre 2003 y 2007,
y su esposa Cristina Fernández de Kirchner lo sucedió en la presidencia entre 2007 y 2015, además de ejercer después como vicepresidenta entre 2019 y 2023. La justicia argentina investigó y juzgó a lo largo de los últimos 15 años múltiples causas relacionadas con presunta corrupción durante ambos gobiernos, entre ellas a la llamada causa vialidad, centrada en la adjudicación irregular de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal número 2 de Buenos Aires condenó a Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en relación con un perjuicio estimado en el equivalente a varios cientos de millones de dólares. Esa condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y ratificada como firme por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en junio de 2025, cumpliendo la pena bajo arresto domiciliario. Por separado, la llamada causa Cuadernos de las Coimas, basada en cuadernos manuscritos de un chofer que relataba años de recolección de soborno en efectivo a empresarios de la construcción durante ambos gobiernos kirchneristas, fue remitida a juicio oral por la Corte Suprema en 2024, aunque a la fecha continúa sin una fecha definitiva de inicio. 14 líderes, distintos continentes y distintas ideologías políticas, pero una misma lección repetida una y otra vez. Cuando el control del Estado queda en manos de una sola persona sin contrapesos institucionales reales, la línea entre gobernar y saquear se vuelve peligrosamente delgada. Algunos de estos casos cuentan hoy con sentencias judiciales firmes que documentan con precisión los hechos, los montos exactos del perjuicio y los responsables condenados por tribunales independientes. Otros siguen siendo en parte estimaciones de organismos internacionales como Transparency International o investigaciones periodísticas que nunca llegaron a un juicio formal, ya sea porque el líder murió antes de ser juzgado, porque su estado de salud se lo impidió, o porque simplemente nunca compareció ante ningún tribunal por esos hechos, algo que este guión ha intentado distinguir con cuidado en cada uno de los 14 casos para no presentar como una certeza judicial lo que en realidad es una fuerte sospecha documentada. Lo que ninguno de los 14 casos deja lugar a dudas es esto: la corrupción al más alto nivel no es un fenómeno de una sola región, de una sola ideología, ni de una sola época histórica. Es una tentación que ha acompañado al poder absoluto en prácticamente cualquier rincón del mundo, desde dictaduras militares africanas hasta democracias formales de América Latina y Europa del Este, y que solo parece frenarse allí donde existen instituciones judiciales capaces de investigar y sancionar, incluso a quienes alguna vez ocuparon la silla presidencial. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios cuál de estos 14 casos te pareció más impactante. Dale like para que este video llegue a más gente y suscríbete a Historia Inédita. La próxima vez desenterramos otra historia real que la mayoría de la gente desconoce por completo.